Vamos a hablar a continuación de las denominadas emulsiones bituminosas. Como ya hemos dicho, constituyen una vía de obtener trabajabilidad con los betunes asfálticos, que a temperatura ambiente son, por su consistencia, absolutamente inmanejables. Una emulsión bituminosa, por definición, es una dispersión coloidal de betún asfáltico en agua, es decir, que mediante medios mecánicos se consigue que en el agua haya una dispersión de pequeños glóbulos de betún. Las emulsiones normales se caracterizan porque el tamaño de esos glóbulos de betún está entre las 5 y las 8 micras. Evidentemente, tras su empleo, lo que nos interesa es que nos quede solo el betún asfáltico, que el agua se nos vaya. Ese proceso de separación del agua y el betún es lo que se conoce con el término de rotura, y se produce porque se desarrollan una serie de procesos físico-químicos de distinto tipo según el tipo de emulsión. Además del agua y del betún asfáltico, en la fabricación de las emulsiones se emplean unas sustancias que se denominan emulsionantes. Son unos aditivos que, como vemos, tienen diferentes misiones. Por un lado, facilitar el proceso de dispersión del betún en el agua. En segundo lugar, dan estabilidad a esta emulsión, es decir, que no se va a producir una separación, sino solo cuando a nosotros nos interese, una separación del betún y del agua. En tercer lugar, va a dar un carácter polar a las partículas de betún. Esto, como vamos a ver a continuación, tiene gran importancia para conseguir la mayor afinidad posible del ligante con las superficies de los agregados o áridos, que tendrán carácter polar también, pero de diferente tipo. Y finalmente, el emulsionante va a servir para regular el proceso de rotura, es decir, para, como ya hemos señalado, que esa separación del agua y el betún se produzca precisamente cuando a nosotros nos interesa, ni antes ni después. Estos esquemas nos muestran cómo serían los glóbulos de betún polarizados en su superficie como consecuencia del emulsionante que se ha utilizado. Según cómo sea esa polarización, existen dos grandes grupos de emulsiones: por un lado las emulsiones aniónicas y por otro las emulsiones catiónicas. Las emulsiones aniónicas son aquellas que en un proceso de electrolisis los glóbulos de betún van al ánodo. Al contrario, las emulsiones catiónicas son las que en esos procesos de electrolisis los glóbulos van al cátodo. Las primeras emulsiones que se desarrollaron hace prácticamente 100 años eran emulsiones aniónicas. Las emulsiones catiónicas se desarrollaron algo así como hace unos 60 años, es decir, hasta cierto punto de una manera mucho más reciente. En países en desarrollo, y debido a que la tecnología de fabricación es más sencilla, lo que predominan son las emulsiones aniónicas. Sin embargo, en Europa, la mayor parte de las emulsiones bituminosas que se fabrican y por tanto que se utilizan en la técnica viaria, en una proporción del 70 o el 80%, son emulsiones catiónicas. Por esta razón, en Europa las únicas emulsiones que actualmente están normalizadas son esas emulsiones catiónicas. La clasificación de las emulsiones se hace en función de diversos criterios, a los que vamos a hacer rápidamente referencia a continuación.
En primer lugar, como ya hemos señalado, por su polaridad hay unas emulsiones aniónicas y unas emulsiones catiónicas. Por la naturaleza de ese emulsionante, las emulsiones aniónicas son emulsiones básicas, es decir, con un pH superior a 7, mientras que las emulsiones catiónicas son ácidas, por tanto, con un pH inferior a 7. En definitiva, para saber si una emulsión es aniónica o es catiónica, no necesitaríamos recurrir a un proceso de electrolisis, sino que nos bastaría con introducir un papel de tornasol, un papel cuyo color cambia en función del pH del material que entra en contacto con ese papel de ensayo. Un segundo criterio de clasificación de las emulsiones es el contenido de ligante que tienen las emulsiones, lo que se llama el ligante residual, lo que queda una vez que el agua se va. Las proporciones habituales de ligante varían entre el 50 y el 70% aproximadamente. En general, lo que vamos a emulsionar, lo que vamos a dispersar coloidalmente en el agua es un betún asfáltico. Sin embargo, en ocasiones lo que se dispersa es un betún fluidificado o fluxado, es decir, previamente disuelto en un aceite de petróleo o de hulla, y en ocasiones lo que emulsionaremos será un betún previamente modificado con polímeros, a los que haremos referencia más adelante. En último lugar, un criterio importantísimo de clasificación de las emulsiones es por la menor o mayor facilidad de rotura, por la menor o mayor velocidad con la que se produce la separación del agua y del betún asfáltico. Hay emulsiones de rotura rápida, es decir, que en cuanto entran en contacto con una superficie mineral se produce la rotura, y por el contrario existen emulsiones de rotura lenta que permiten la mezcla de esta emulsión con áridos o agregados, incluso aunque estos contengan en elevada proporción partículas más finas. Los números que vemos son los que se utilizan en la normativa europea, como veremos a continuación. Aquí tenemos unos ejemplos de emulsiones de acuerdo con las denominaciones que se contemplan en la norma europea 13.808. En la columna de la izquierda tenemos la manera de designar la emulsión, C de catiónica, puesto que ya hemos dicho que en Europa no están normalizadas aún las emulsiones aniónicas. A continuación, el número que aparece de 2 dígitos lo que nos indica es la proporción de ligante residual, 60, 65, 69, 67, etcétera, etcétera. A continuación, 1 o 2 letras nos indican el tipo de ligante que se ha emulsionado. La B hace referencia a un betún asfáltico, a un asfalto puro. BF es un betún fluidificado y BP es un betún modificado con polímeros. Finalmente, el número que aparece al final lo que nos indica, como hemos dicho anteriormente, es la mayor o menor velocidad de rotura. Un 2, un 3 corresponden a velocidades de rotura rápidas, mientras que un 6, un 7, un 5, un 6, un 7 corresponden a velocidades de rotura lentas. Lo que tenemos a la derecha son diversas aplicaciones de las emulsiones a las que iremos haciendo referencia en detalle más adelante.